Y eso es importante porque nuestras dos principales modalidades sensoriales son la visual y la auditiva. Y la información, generalmente toda nuestra imaginería es audiovisual. ¿No es cierto? Cuando nosotros soñamos, tenemos, ¿no es cierto?, hay audio en el sueño, a pesar que no estamos escuchando nada, porque reconstruimos perceptos que son con información visual y auditiva, y eso es la vía dorsal, que también está muy activa, no con los movimientos, sino que con el reconocer distintos objetos, lápiz, botella, etcétera, etcétera, y nos da también una coordenada de orientación alocéntrica, es decir, no está centrada en nosotros, sino que en estructuras objetivas, por ejemplo, la cordillera, o qué sé yo, la catedral, le pido la catedral, entonces la catedral y la vía dorsal se activa, perdón, la ventral. Aquí estoy yo, la vía ventral, y uno empieza a configurar los mapas más o menos por donde se mueve. ¿Ok? Otra cosa importante, la corteza inferotemporal, en este procesamiento audiovisual, hay una gran proyección de, ya vamos a hablar un poco de eso, de las neuronas del núcleo del RAFE, que son serotoninérgicas. Y hay una gran descarga de serotonina y dopamina en esa región. ¿Y por qué eso es importante? Porque en algunos episodios psicóticos, incluyendo en algunos tipos de esquizofrenias paranoideas, se ha visto desde muy temprano, se ha descrito gran descarga de actividad inferotemporal. Y correlaciona muy bien que esto sea percepto audiovisual con que los pacientes con esquizofrenia paranoide realmente escuchan un diálogo, ¿no es cierto? Mata al alumno, mata al alumno. ¿Sí? Y entonces, lo que sabemos es que hay una gran descarga y muchos de los antipsicóticos de primera generación son bloqueadores de receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos. E inhiben el procesamiento perceptual en esta región. Y lo último que les voy a decir al respecto es que en particular el sistema visual, y esto ocurre, se ha descrito en otros animales, por ejemplo, que son auditivos, ocurre lo mismo en el sistema auditivo, que desde la corteza prefrontal, desde el aspecto más racional, etcétera, etcétera, se influye sobre el procesamiento visual. Entonces aquí está lo que se cree, por ejemplo, que probablemente lo comenté en la primera clase, que sabemos que nosotros sensorialmente somos capaces de distinguir como 20 tipos de blanco distintos, de color blanco. Eso está descrito porque en las poblaciones que viven en una dimensión blanca, en el Ártico, ¿no es cierto?, es relevante distinguir el blanco oso polar del blanco nieve. ¿Ok? O lo que se ha descrito con algunas poblaciones amazónicas que pueden ver más de 30 tipos de verde, porque viven en un mundo verde y es relevante distinguir los tipos de verde, ¿no es cierto? Pero y en un aspecto más prosaico y citadino, lo que parece que ocurre es que nosotros tenemos esa gran capacidad cromática, pero desde la corteza prefrontal, que recuerden, siempre la dorsolateral está categorizando, ¿se acuerdan de esa idea? Los top 10, no se hace relevante estar gastando energía en procesar tanta información cromática y la descartamos, y perdemos esa capacidad. Pero si usted, por ejemplo, trabaja en colores, no sé, pinta, estoy inventando, se me ocurre algún otro ejemplo, eso empieza a cobrar relevancia y uno realmente puede aumentar ese abanico. No es que aumente su capacidad sensorial, sino que disminuye la inhibición de esa información sensorial. Y por lo tanto empieza a procesarla perceptualmente y empieza literalmente a reconocer más colores. Algo muy similar ocurre con la audición cuando uno se empieza a educar en música, por ejemplo. O en esas profesiones ideales, ¿no es cierto?, un enólogo que prueba vinos y empieza, ¿no es cierto?, a detectar más odorantes y más sabores. Entonces, esto es para hacer una suerte de teaser de lo que se viene cuando hablemos de foco atencional. Nuestro foco atencional es muy parecido a los campos receptivos, centro-periferia. Entonces, para poner el ejemplo. Perdón. Igual como, porque igual está mencionando como varios sentidos diferentes. Por ejemplo, sé que el olfato tiene una ruta, la visual tiene una ruta, los gustos tienen otra ruta. Por ejemplo, igual llegué a preguntar sobre las personas que generan como hipersensibilidad, como hiperalerta, de personas que han pasado como por traumas y cosas por el estilo, que eran como una hiperalerta en la que tienen como una más recepción de muchas cosas y a la larga generan como un estrés como a largo tiempo porque estas personas como que tienen que procesar demasiadas cosas en poco tiempo. O sea, no sé, pero esas rutas existen, después como que quedan ahí. Claro, eso es bien relevante porque efectivamente
esto que justo lo que les iba a comentar. Entonces, voy a poner un ejemplo, estoy bien pasado la hora, ¿no? Voy a simplificar en la próxima ¿ya? El único ejemplo que se me ocurre es entrar en un bar. Entonces, imagínense usted entra en un bar y yo que soy viejo, yo escucho reggaetón, las voces y la información sensorial me atora, ¿no es cierto? Es demasiado. Pero cuando uno encuentra su foco atencional, ¿no es cierto? Uno literalmente se pone a conversar y ya literalmente disminuye el ruido, lo que uno percibe como ruido. Porque lo que hace nuestra corteza prefrontal, imagínense ahora, para seguir el mismo ejemplo, usted se enfrasca en una conversación, tiene interés en conversar porque fue a hablar de filosofía al bar, ¿ok? Y está conversando, se remueve, y desde la corteza prefrontal, vamos a hablar de esos circuitos, uno inhibe toda la información que la corteza prefrontal dorsolateral, la más consciente, considera que no es relevante para la tarea que usted está haciendo. Entonces, si por ejemplo, ahora ustedes me están escuchando a mí, yo estoy asumiendo que están atendiendo, uno no escucha lo que están hablando al lado. Pero si usted le pone foco atencional, su corteza prefrontal decide, ay, ¿qué estaban diciendo afuera? Y uno empieza a escuchar, bla, bla, bla. ¿Ok? Y eso ocurre con todas las modalidades sensoriales. Pero en la visual es muy marcado que nosotros no percibimos, entre comillas no percibimos todo lo que estamos procesando. Y se cree que eso nos ahorra mucha energía, literalmente, un gasto de energía. Entonces, cuando hay hiperalerta o hay estos ultrafocos atencionales, realmente uno termina agotado. Termina agotado porque es demasiado procesamiento. Como ahora. ¿Ok? Es que lo se escribe en cosas como de traumas, como a largo tiempo, como de abusos y cosas por el estilo, en la neurodivergencia, como por ejemplo en el autismo, o también he visto que también lo ven como en cosas como el déficit de atención, en que también hay como unos sobreestímulos y como que hacen Claro, por ejemplo, en el déficit atencional y en algunos tipos en todo ese aspecto está explicado, voy a simplificar porque después lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando hablemos de corteza prefrontal, pero es en el fondo la corteza prefrontal inhibiendo todo lo que no es relevante. Pero cuando usted tiene déficit atencional, eso, cuando es el déficit atencional de real, no cualquier cosa, ¿no es cierto?, es la incapacidad de la corteza prefrontal de inhibir todo ese procesamiento. Entonces usted está enfocado en algo, pero aparece una mosca y dice, ¡ah, la mosca! ¿Sí? Y pierde ese foco atencional porque está procesando todo. ¿Ok? Pero en fin, ya, vamos, déjenme ver qué es lo que voy a decir. Esto, de las neuronas que responden a cara. Esto es la plasticidad de nuestro sistema visual. Esto nace de una observación, yo creo que también alguna vez lo comenté. Qué sé yo, cuando viene un chino o un japonés a Chile, dice, ¡oh, todos los chilenos son iguales, tienen la misma cara! Y dice, no, pero vamos, y después uno va a China o a Japón y dice, ¡oh, todos los chinos son iguales! Porque no tenemos la sensibilidad de reconocer cuando no es tan familiar la estructura facial. Pero a medida que estamos en esos lugares, nosotros que somos animales sociales, para ser exitosos, es muy relevante poder reconocer a las distintas personas, y uno ve que efectivamente uno empieza a reconocer a la gente, y uno pasa que si un par de semanas en Japón, en China, y uno, no, este es del sur. ¿Sí? Y uno empieza a reconocer a la gente. ¿Okay? Y lo que uno ve es que tenemos neuronas, esto es en la corteza visuales de alto procesamiento, vías dorsales, etcétera, etcétera, que hay neuronas que responden exclusivamente a caras. Se han especializado en eso. ¿Ok? Ya lo vamos a dejar hasta aquí porque estamos en esa cosa. No hay poca atención.